Gloria al Señor Jesús. La más cordial bienvenida a todos, amables amigos y hermanos. Este es su canal La Voz de la Verdad de Centro Hispano Pentecostal en el estado de California, en el Valle de San Fernando. Una gran bendición poder estar transmitiendo para ustedes desde este lugar. Para todos nuestros hermanos y amigos de habla hispana alrededor del mundo, es una gran bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Vamos a hacer este episodio en Hechos el capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 8. En esta parte de la Biblia y en el desarrollo de la iglesia del nombre del Señor Jesús encontramos el momento en el cual los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Gloria al Señor. En primer lugar, hermano y amigo, quiero decirles de que la palabra del Señor nos enseña que la única forma para que nosotros podamos ser salvos es a través del arrepentimiento, del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús y ser llenos con el don del Espíritu Santo. Ahora, pero si no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, su bautismo no es válido, porque el único bautismo en la dispensación de la gracia es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a comprobar a través de las Sagradas Escrituras. Incluso personas que ya habían sido bautizadas anteriormente con un bautismo que fue válido durante el ministerio de Juan y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Digo porque el ministerio de Juan y el ministerio de nuestro Señor Jesús se realizó en la parte final de la ley. La palabra del Señor dice que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, y el Señor Jesús vino para cumplir la ley de Moisés. Su ministerio no pertenece a la dispensación de la gracia o a la dispensación de la iglesia, sino a la dispensación de la ley. Entonces, aunque Juan bautizó con agua únicamente para arrepentimiento, y el bautismo de Juan fue válido para las personas durante su ministerio, y durante el tiempo antes de escuchar el mensaje de la gracia, pero una vez entrando a la época de la iglesia que comienza en Hechos el capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, las personas que fueron bautizadas por Juan, que quiero aclarar, que no fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que han sido mal enseñadas y piensan que Juan bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Juan no bautizó en esa fórmula trinitaria. En la Biblia no encontramos a ninguna persona bautizada en esa fórmula porque no es bíblica. Es una fórmula católica inventada por Constantino en el año 325 después de Cristo. Por eso no la encontramos en ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Ahora, pero vamos al punto. Dice el capítulo 19 del libro de los Hechos, que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, a la ciudad de Éfeso. Ahí se funda la iglesia a la que Pablo más tarde le escribe la carta que se llama la carta a los Efesios. Y dice que cuando Pablo vino a Éfeso, encontró a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Con 12 personas comenzó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Ahora, luego en Éfeso hubieron muchas cosas que acontecieron, como por ejemplo el disturbio que hubo en relación al ídolo que adoraban allí, Diana y todo eso, pero yo no quiero enfatizarme en este momento sobre lo demás, quiero enfatizarme sobre el inicio de la iglesia. Y el inicio de la iglesia allí en Éfeso, nosotros vemos que comenzó con personas que ya habían sido bautizadas en el tiempo de Juan el Bautista,
en el bautismo de Juan, que no es bautismo trinitario, o sea, no bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan no invocaba ningún nombre a la hora de bautizar, o de que alguien era bautizado, sino que bautizaba únicamente en agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Entonces, estas personas que habían andado por mucho tiempo predicando la palabra del Señor, pero sin conocer a Jesús, cuando oyeron el mensaje que Pablo estaba predicando, el apóstol Pablo, que también es bautizado en el nombre del Señor Jesús, véalo en Hechos 22:16, y lo mismo que él recibió, porque él no estaba dando algo que él no ha recibido. Hay personas que dicen, no, pero mire, ahí la esquina, la iglesia de la esquina o la iglesia de allá y de no sé dónde, tiene muchos miembros y ellos bautizan en la fórmula trinitaria católica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y toda esa gente? ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, ¿qué va a pasar con ellos? Esa no es cuestión de nosotros. Lo que interesa es qué va a pasar con usted si no se bautiza en el nombre de el Señor Jesús. A ellos ya va a haber alguien que les va a predicar el mensaje que predicaron los apóstoles, que el Señor Jesús mandó a predicar. Pero lo importante es que usted que me está escuchando, usted que me está viendo, preste atención a la palabra de Dios. Y si usted ha sido bautizado en la fórmula tradicional trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le aconsejo que vea que en la palabra del Señor no hay ninguna persona bautizada de esa manera. Todas las personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Aún aquellos que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista fueron rebautizados en el nombre de el Señor Jesús. Ahora, si usted ha sido bautizado, pero no le han invocado el nombre del Señor Jesús, yo no le digo que usted necesita ser rebautizado, porque aún no ha sido bautizado, porque el bautismo válido para esta dispensación y para el perdón de los pecados y para que usted entre al cielo y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso Pablo a esta iglesia más tarde le escribe, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, hablando del bautismo que él hizo a los hermanos en Éfeso, el bautismo en el nombre de el Señor Jesús. ¿Tiene una pregunta? La puede hacer. ¿Tiene un comentario? Lo puede escribir. ¿Tiene un tema sobre el cual quiere que le enseñemos? Le enseñamos con gusto. En el nombre de el Señor Jesús. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente en este día y siga aprendiendo con nosotros a través de la palabra del Señor. Tenemos mucho que compartir con ustedes y será una gran bendición. Por hoy que el Señor Jesús me les bendiga grandemente.